Hola chicos, ¿cómo estáis? Bueno, en este nuevo vídeo de microbiología vamos a hablar de los medios de cultivo comerciales y cromogénicos. ¿Por qué se llaman medios de cultivo comerciales? Pues porque son elaborados, fabricados y comercializados por determinados tipos de casas comerciales. Y tenemos todos estos tipos, que sepáis que hay muchos más. Bueno, esto es lo más parecido a una receta de cocina. Cada medio de cultivo lleva una serie de elementos nutricionales específicos para el crecimiento, desarrollo y diagnóstico de determinados tipos de microorganismos. Vamos a empezar con los medios de cultivo generales. Bueno, se llaman generales porque son medios de cultivo que llevan los elementos nutricionales básicos para la supervivencia, crecimiento y desarrollo de los microorganismos. Llevan una fuente de carbono, una fuente de nitrógeno, sales minerales y agua. Se utiliza normalmente como, digamos, muestras primarias, es decir, para directamente aislar de un determinado tipo de muestra, como pueda ser una muestra de agua, una muestra de alimento, todo lo que es la población general microbiana de esa muestra. Y a partir de ahí hacer resiembras para poder identificar un determinado tipo de microorganismo de interés. Y tenemos dos tipos, el agar nutritivo y el agua de peptona o caldos de peptona. Ambos medios de cultivo son análogos. La única diferencia que existe es que el agar nutritivo lleva agar, que es el agente solidificante, es un medio sólido. El agua de peptona o caldos de peptona no llevan agar, con lo cual son medios líquidos. El agar nutritivo, al ser un medio sólido, nos va a permitir, digamos, el aislamiento de colonias, mientras que el agua de peptona o caldos de peptona lo único que nos va a permitir es saber si hay crecimiento o no hay, a modo de turbidez o a modo de crecimiento en velo. El segundo tipo son los medios de cultivo enriquecidos. Los medios de cultivo enriquecidos son medios de cultivo que se utilizan para el desarrollo, crecimiento e identificación de microorganismos que son exigentes en sus requerimientos nutricionales. Por ejemplo, el agar sangre. El agar sangre lleva de un 5 a 8% de sangre de carnero. Es un medio básico para la identificación de microorganismos hemolíticos, es decir, microorganismos que producen la ruptura, la lisis de los glóbulos rojos a modo de halos alrededor de la colonia. Recordemos que existen, en función de la coloración y de la longitud del halo, varios tipos de hemólisis, la alfa, la beta y la gamma hemólisis. El agar chocolate lleva de un 10 a un 15% de sangre de carnero desnaturalizada y también se utiliza para la identificación de organismos exigentes en sus requerimientos nutricionales. El TSA, por sus siglas en inglés, es agar triptona de soja. Lleva caseína y lleva soja, que es una peptona. Bueno, el TSA es un medio que realmente se utiliza para el crecimiento de un gran abanico de microorganismos, tanto aerobios como anaerobios, incluso también para el crecimiento e identificación del hongo cándida. El BHI, bueno, por sus siglas en inglés también es infusión cerebro-corazón. Es un caldo, es una infusión que lleva un compendio de proteínas procedentes del cerebro y del corazón de determinados tipos de animales. Se utiliza como hemocultivo, es decir, como medio de cultivo para el crecimiento de microorganismos que se desarrollan pues, en el plasma sanguíneo. También para la elaboración de inóculos. El Moeller-Hinton es un medio de cultivo enriquecido que, digamos, favorece el crecimiento de un gran abanico también de especies de microorganismos y se utiliza sobre todo para los ensayos de antibiogramas, es decir, para observar la sensibilidad a determinados tipos de antibióticos o resistencia de determinados tipos de microorganismos. Los de transporte. Los medios de cultivo de transporte son medios de cultivo que se utilizan para la recogida, transporte y conservación de determinados tipos de muestras. No son medios nutritivos como tal, sino que solamente conservan, pues la población de microorganismos en cuestión. Y tenemos dos tipos, el Amis y el Stuart y el Cary Blair. Ambos llevan el tioglicolato de sodio, que es un agente reductor. El Amis y el Stuart se utilizan sobre todo para la conservación de muestras de exudados nasofaríngeos, conjuntivales, para también heridas, exudados nasales, etc. El Cary Blair se utiliza más para la conservación de muestras fecales y para la conservación de, microorganismos anaerobios. Los medios selectivos son aquellos medios que permiten el crecimiento de unos microorganismos y inhiben el crecimiento de otros, utilizando agentes selectivos como puedan ser determinados tipos de antibióticos o colorantes como el verde brillante o el cristal violeta que inhiben el crecimiento de las bacterias gram positivas. Y tenemos los siguientes, el Thayer-Martin. El Thayer-Martin es un medio selectivo que permite y favorece el diagnóstico y el crecimiento del microorganismo Neisseria. Recordemos que la principal especie de la meningitis es Neisseria meningitidis, es un cocogram negativo. Este medio de cultivo lleva agar chocolate, vancomicina, colistina, trimetoprim y anfotericina, es decir, un compendio de antibióticos que nos permite aislar Neisseria de una muestra mixta con otras bacterias y otros hongos. El EMB olivine es un medio de cultivo que lleva una serie de colorantes, eosina y azul de metileno,
Y digamos que es un medio de cultivo que inhibe el crecimiento de las bacterias gram positivas y favorece el crecimiento de las bacterias gram negativas, como por ejemplo las enterobacterias. Nos permite diferenciar Escherichia coli, que es una enterobacteria, de otras como Salmonella y Shigella por la coloración de las colonias. El McConkey es un medio selectivo y diferencial. El McConkey lleva cristal violeta y sales biliares, que son inhibidores de las bacterias gram positivas. Por lo tanto, permite el crecimiento de las bacterias gram negativas, enterobacterias. Además, es un medio que por la coloración de las colonias también nos permite diferenciar entre las bacterias, enterobacterias fermentadoras de la lactosa, que son principalmente Klebsiella pneumoniae y Escherichia coli, de las no fermentadoras de la lactosa, como por ejemplo Citrobacter frundi, Salmonella typhi, Salmonella paratyphi, Proteus mirabilis, Proteus vulgare, Morganella, o también Yersinia, que es la bacteria de la peste, Yersinia pestis, por ejemplo. El Hectoen lleva peptonas y azúcar, lleva lactosa, sacarosa y salicina. Normalmente se utiliza para el aislamiento e identificación de enterobacterias como Salmonella en muestras de heces. El agar SS pues lleva una serie de componentes como sales biliares, verde brillante, citrato de sodio, tioglicolato. Normalmente se utiliza para el crecimiento de Shigella y de Salmonella también, de enterobacterias. El XLD sobre todo se utiliza para el crecimiento y desarrollo e identificación de la bacteria Shigella, que es otra enterobacteria, y por sus siglas en inglés lleva silosa, lisina y desoxicolato, ¿vale? El caldo selenito, como su propio nombre indica, es un caldo, es un medio líquido que lleva selenito y también es un medio enriquecido para el crecimiento e identificación de enterobacterias como el género Salmonella. El caldo tetrationato es un poco más de lo mismo, lleva tetrationato como componente principal y se utiliza para el aislamiento e identificación de enterobacterias Salmonella. También permite, digamos, inhibir coliformes y enterococos. El agar Chapman, también se llama manitol sal, es un medio de cultivo que contiene un 7,5 gramos por litro de cloruro de sodio, que es la sal, y permite el crecimiento y desarrollo e identificación de gérmenes halófitos, es decir, microorganismos que crecen a altas concentraciones de sal. El caso el que más se utiliza es para el aislamiento e identificación de Staphylococcus aureus. El Staphylococcus aureus es una de las especies microbianas, es una bacteria que es un coco gram positivo, que es la bacteria que principalmente es la principal, la que provoca la mayor parte de las infecciones a nivel nosocomial, es decir, a nivel de hospitalario. Y el agar Chapman, ya os digo, es para identificar sobre todo Staphylococcus aureus. Lowenstein-Jensen. Bueno, el Lowenstein-Jensen es un medio de cultivo selectivo que nos permite la identificación de Mycobacterium tuberculosis, la bacteria que provoca la tuberculosis. Lleva glicerol, porque la tuberculosis utiliza muy bien el glicerol como fuente de carbono, harina de patata, huevo y verde malaquita. Y recordemos que la tuberculosis crece como una forma de miga de pan. El agar granada. Bueno, como os he dicho anteriormente, hay medios de cultivo que contienen una gran cantidad de sustancias nutricionales. Yo obviamente no me las sé todas. Y aquí tengo una chuleta. Por ejemplo, el granada. El granada lleva peptona, suero de caballo, almidón, metotrexato, cristal violeta, colistina, metronidazol, sulfato de magnesio y ácido pirúvico, ¿vale? Obviamente, lo importante de todo esto es el fundamento y la utilidad, como os he dicho antes, la finalidad del medio, es decir, si tenemos un determinado tipo de muestra, qué es lo que queremos diagnosticar y cuál es el medio que mejor nos viene, tanto el medio como las condiciones de incubación, tanto temperatura, pH, humedad, etc. En este caso, el granada es un medio selectivo que va a permitir la identificación de los estreptococos del grupo B a modo de colonias naranja. Los estreptococos del grupo B son normalmente las bacterias que provocan la mayor parte de las infecciones a nivel nasofaringe. Y luego el CLEF, por sus siglas en inglés, lleva cisteína, lactosa y baja concentración de electrolitos. Realmente es un medio de recuento que se utiliza como urocultivo. Es un medio de recuento para bacterias que crecen o que provocan la mayor parte de las infecciones de orina. Y por último, los medios cromogénicos. Los medios cromogénicos son medios que van a llevar una serie de sustancias, de componentes químicos, que mediante el metabolismo bacteriano se oxidan o se reducen y cambian de coloración. Son agentes que cambian de coloración y permiten la identificación microbiana. Tenemos el TBX Chromogenic Agar, en este caso es rico en sales biliares y glucosa y permite la identificación de Escherichia coli en alimentos, a modo de colonias verdes azuladas. Listeria Chromogenic Agar base, este de aquí. Os he puesto 3, pero hay muchos más. En este caso, pues este lleva enzima digestiva, glucosa, cloruro de sodio, piruvato sódico, extracto de levadura, glicerofosfato magnésico e indol.
¿Para qué se utiliza? Pues como su propio nombre indica, para el aislamiento e identificación de Listeria monocitógenes, que es la principal especie de Listeria, y otros tipos de Listeria. Y por último, el Enterobacter sakazaki isolation agar, pues lleva pectona pancreática, extracto de levadura, cloruro de sodio, desoxicolato de sodio, indol, alfa-D, glucopiranosa y cristal violeta. Bueno, ese es un medio de cultivo que se utiliza para el aislamiento e identificación de Cronobacter en neonatos. Bueno, chicos, pues aquí tenéis. Iba a decir un resumen, pero yo sé que es mucha información, pero bueno, que sepáis que hay más medios de cultivo. Si os interesa este mundillo de los medios de cultivo, en las páginas de internet de las casas comerciales que se dedican a su fabricación y elaboración y comercialización tenéis, digamos, informes más detallados en los que os figura cada tipo digamos, de sustancia o de agente nutricional que lleva cada medio de cultivo y por qué esa sustancia se utiliza y no otra para el crecimiento de ese tipo particular de microorganismos. Así que bueno, espero que os haya servido, chicos, la charla y bueno, cualquier sugerencia, duda o comentario, pues abajo en los comentarios del vídeo como siempre. Y bueno, que tengáis un buen día, chicos. Venga, un saludo.